Vamos a ir ahora con el telecentro de Cachicoto. Adelante, Cachicoto. Gracias, Denise. Aquí tengo las preguntas de los participantes. La primera pregunta es, ¿cuánto tiempo debo esperar para ver si tiene filtración el estanque? La pregunta 2, ¿qué especies puedo cultivar acá en la zona de Cachicoto si estamos a 1200 metros sobre el nivel del mar? Y la pregunta 3, ¿qué debo hacer si mi estanque tiene suelo arenoso para evitar la filtración? Adelante, Tingo María. Ya, vamos a dar respuesta a la primera. Estamos hablando de un estanque nuevo, normalmente construimos el estanque, si lo hacemos de manera manual, construimos los dos primeros niveles. Una vez que terminamos de construir los dos primeros niveles, más o menos un muro de 1 metro de altura, entonces podemos hacer un prellenado del estanque. Llenamos más o menos hasta 80 centímetros o 70 centímetros y observamos con el plazo de más o menos 3 o 4 días si es que el nivel del agua está bajando, y observamos también la parte externa del estanque para ver si existe algún tipo de filtración por la parte de afuera. Básicamente eso es lo que se espera. Luego nuevamente desaguamos el estanque y comenzamos con el incremento de los otros dos niveles. Ahora, en el caso de construir un estanque con maquinaria, ahí levantamos todos los muros en un solo momento, llenamos el estanque, no acondicionamos, no encalamos, simplemente llenamos el estanque y observamos por el plazo puede ser más o menos de 4 a 7 días. Posterior a eso, desaguamos nuevamente el estanque y procedemos con lo que es el acondicionamiento. En caso exista algún tipo de filtración, identificar dónde es la filtración y corregirlo en el momento oportuno. Bien, adelante, Cachicoto, con la segunda pregunta. Gracias, Denise. La segunda pregunta es, ¿qué especies puedo cultivar en Cachicoto si estamos a 1200 metros sobre el nivel del mar? Adelante, Tingo María. Sí. Identificamos primero la temperatura del ambiente y la temperatura del agua, más o menos de la fuente de agua, qué tipo de agua es y cuál es la temperatura. Más o menos si tenemos hasta un promedio o mínimo de 22 o 23 grados centígrados, podríamos cultivar fácilmente especies como Paco o especies como Gamitana, pero el crecimiento se va a hacer un poco más lento que en zonas donde la temperatura sea un poco mayor, ¿no? Muy bien. Vamos ahora al telecentro Mazamari. Y por favor que el telecentro de Huipoca vaya alistando sus preguntas. Bien, adelante, Mazamari. Bien, desde el telecentro Mazamari aquí tenemos al señor Justo Limas Pachacama, incluso participante también de nuestro distrito vecino de Yaya, quien va a lanzar su primera pregunta. Bueno, agradezco la participación de este evento. Mi pregunta es, ¿qué pasa si las pongo de 5 a 6 veces por metros cúbicos de agua? Esa es mi pregunta. Adelante, Tingo María. Sí, como les decía en el momento de la exposición, todo va a depender más o menos de a dónde estás proyectando tu producción. Si tú proyectas a cosechar peces de aproximadamente 800 gramos a 1 kilo, la densidad de siembra recomendable es de 1 pez por metro cuadrado. Si proyectas cosechar peces de 300 o 350 gramos, sacarlos al mercado en eso, la recomendación es de 2 peces por metro cuadrado. ¿Qué pasa si sembramos más de 2 peces por metro cuadrado? Lo podrías hacer, pero eso involucraría que tu cultivo se va a dilatar un poco más. En vez de cosechar en 6 meses, quizás vas a cosechar en 9 o hasta en 1 año peces de 300 gramos. Eso también involucraría que tendrías que haber un mayor recambio de agua y tu inversión en alimentación también se va a ver incrementado, puesto que a mayor cantidad de peces, mayor inversión en costos de alimento. Ahora, si tu estanque no tiene las condiciones adecuadas de un recambio de agua constante y no tienes las posibilidades de poder brindar alimento oportunamente,
el riesgo es que el agua del estanque se va a contaminar, como ya les mencionaba, por la gran cantidad de peces, las heces de los peces se van a contaminar va a contaminar el agua del estanque y eso podría provocar algún tipo de enfermedades y podría poner en riesgo tu producción. Bien, ¿el Telecentro Mazamari tiene alguna otra pregunta más? Adelante, Mazamari. Gracias. Sí, tenemos aquí una segunda pregunta de aquí de un participante más, que es el joven Ronnie Remus Golino del Centro Poblado de Capimichari. Primeramente, buenos días con todos y agradecer por esta charla, ¿no? Por esta teleconferencia. Mi pregunta es la siguiente. Las enfermedades más comunes del paco o la gamitana y cómo se controlan, ¿no? Adelante, Nico María. Sí, enfermedades un poco más comunes tenemos, por ejemplo, el Leach u otras enfermedades de hongos, que son las más comunes que se presentan. La ventaja que tenemos en esta zona, o que ustedes están beneficiados, es que no se ha registrado presencia mayor de enfermedades. De alguna manera, por un lado, si bien es cierto, la temperatura del agua es un poco baja y hace que el crecimiento en algunas zonas sea un poco más lento, sin embargo, eso también es una ventaja para controlar el tema de enfermedades. En zonas donde la temperatura del agua es mucho más elevada y si a eso le sumamos que metemos más peces de lo recomendable dentro de un estanque, eso va a ocasionar que las enfermedades comiencen a abundar dentro de un estanque. Ahora, ¿cómo podemos controlar? En el caso de la presencia de hongos, bajar el nivel del agua, bajamos el nivel del agua y nuevamente ingresamos agua nueva. Podemos hacer echar sal dentro del estanque. Hemos tenido una experiencia acá, hemos bajado el nivel del agua, hemos incrementado, hemos echado sal, nuevamente hemos bajado el nivel del agua y hemos repuesto un agua nueva. ¿No? Básicamente son técnicas un poco más confiables. Ahora, si la presencia de hongos es mucho mayor, sacamos los peces, hacemos un baño dentro de bandejas grandes, un baño de agua con sal, lo tenemos durante unos minutos y luego nuevamente lo retornamos al estanque, ¿no? Esa es una opción que podemos hacer para controlar enfermedades. Ok, muy bien, gracias a Mazamari. Ahora sí, nuevamente vamos a ir con el Telecentro Huipoca, hemos tenido un percance con ellos. Y adelante, Huipoca. Gracias, sí. Gracias, Denise, por el pase nuevamente. Bueno, aquí en Huipoca teníamos 4 preguntas. Tenemos, la primera pregunta era si se puede cultivar, ¿no? Si se puede mezclar las especies de tilapia con paco o la tilapia con gamitana. La segunda pregunta era si, ¿qué sugerencias se puede darle acá a un agricultor si su pozo tiene un fondo de hormigón y solamente tiene agua por el proceso de filtración? La tercera pregunta era, ¿qué especies sugieren para criar en esta zona de la selva baja? Nosotros nos encontramos en Huipoca, en la zona de Aguaitía, entonces, ¿qué especies les sugerirían para esta zona de la selva? Ya. Mire, solamente hemos escuchado las 2 primeras preguntas, nuevamente se ha cortado. Entonces vamos a responder la primera, si más no recuerdo era si podemos cultivar paco con tilapia o gamitana con tilapia. No, yo les sugiero que son especies de hábitos alimenticios muy diferentes y son oriundas también de lugares diferentes. Especies como paco, como gamitana, boquichico, sábalo y otras especies son especies amazónicas. Especies como la tilapia, como la carpa, son especies exóticas, que son especies introducidas. La tilapia tiene un origen africano, la carpa tiene origen asiático. La tilapia es carnívora por excelencia, entonces si nosotros cultivamos, ponemos tilapia en nuestro estanque y luego colocamos alevinos de paco o gamitana o cualquier otra especie, la tilapia le va a comer al paco o a la gamitana, eso ténganlo por seguro. Entonces, igualmente, si sembramos, por ejemplo, tilapia con carpa, también estamos ocasionando una competencia por alimento y aparte que una de las características de la tilapia de la carpa es que la carpa tiende a erosionar los bordes de los estanques. Entonces, si queremos criar carpa, serían otro tipo de estanques de repente que tengan un reforzamiento en las paredes, que sea con cemento o etcétera. En cambio,
crianza de pacos, gamitanas, fácilmente se puede hacer en estanques de tierra sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Si queremos hacer un policultivo, criar especies diferentes, como les mencioné, sugiero sí criar paco con gamitana, criar paco con boquichico, gamitana con boquichico. Son especies amigables entre sí, que no va a haber ningún problema, ningún riesgo dentro del estanque. Si queremos mantener nuestros cultivos de tilapia, lo podemos hacer en estanques separados. Y la otra, si más no me equivoco, era estanque por hormigón. Si más no me equivoco, me van a disculpar, yo entiendo el hormigón, que es el cemento. Si estoy en lo correcto, si tenemos estanques con un fondo de cemento, con piedras, y que se abastece por filtración, podría ser adecuado. Sí podría ser adecuado, tenemos algunas experiencias acá en la zona de crianza de peces bajo esas condiciones, pero como les digo, lo importante es la temperatura del agua, ¿no? Considerar la temperatura del agua principalmente. Perdón, las demás preguntas me comentaron para pasarlo en inbox, ¿no? Interno. Ok, muy bien. Entonces, a Wipoca, recordarles que las siguientes preguntas pueden hacerlo, por favor, por interno. Bien, vamos a ir nuevamente al Telecentro Mazamari. Hay una pregunta más, ¿sí? Adelante, Mazamari. Gracias. Aquí el señor Antonio tiene una pregunta, en la cual él mismo la va a lanzar. Buenos días. Bien, mientras que entre el Telecentro Mazamari, a ver, vamos a ir nuevamente al Telecentro Cachicoto, si tienen una pregunta más. Adelante, Cachicoto. A ver, nuevamente con el Telecentro Mazamari. Adelante, Mazamari. Buenos días con la señorita conferencista. Solamente para hacerle una pregunta respecto cuando construimos el dique hay un lado que no tenga arcilla, y lo cual nos dijeron que se debía hacer una zanja y teníamos que rellenarlo exclusivamente con arcilla, o se puede rellenar también con concreto. Adelante, Tingo María. Yo les sugiero no necesidad de invertir tanto con el tema del concreto. En realidad fácilmente se puede manejar con arcilla. Por un tema económico, fácilmente si está accesible también en la arcilla cerca de la zona donde van a construir su estanque, se pueden proveer de arcilla. Ahora, en el caso extremo de que no lo pudieran hacer y tendrían que hacer la inversión con cemento, tener en cuenta sí hacerlo con una estructura bastante fuerte, ¿no? Poner fierros adecuados, etcétera, porque el cemento con la humedad tiende a desmoronarse con el tiempo. Entonces utilizar por ejemplo, hacer una buena mezcla, una buena proporción del cemento con la arena, utilizar los fierros adecuados y utilizar también sica. Sica es un material, un elemento que se mezcla con el cemento y con la arena a fin de evitar las filtraciones, ¿no? Pero como les decía, eso va a involucrar un poquito más de inversión. Se lo pueden hacer con arcilla, si pueden agenciarse de arcilla de greda, mucho mejor, va a minorar sus costos y el efecto va a ser el mismo. Ahora sí, nuevamente con el Telecentro Cachicoto. Adelante, Cachicoto. Denise, la tercera pregunta es, ¿qué debo hacer si mi estanque tiene suelo arenoso y cómo puedo evitar esa filtración? Adelante, Tingo María. Antes de construir un estanque, lo ideal sería identificar dónde vamos a construirlo. Si tenemos un suelo arenoso, quizás buscar dentro del terreno otro sitio donde tenga las condiciones más adecuadas. Si no sea el caso, ¿cómo hacerlo? Tengo una experiencia de un piscicultor, va a involucrar, tengamos en claro que va a involucrar un poco más de trabajo, pero tengo un piscicultor, por ejemplo, que tenía el suelo arenoso y tenía mucha filtración. Trataba de llenar su estanque y al día siguiente amanecía menos de la mitad. Al día siguiente nuevamente lo llenaba y nuevamente bajaba. Así era un día a día, ¿no? Entonces lo que él hizo básicamente, a buena hora dentro de su terreno, tenía una zona donde había tenía arcilla, tenía greda. Entonces lo que hizo es traer gran cantidad de greda y hacer todo un revestimiento en el estanque, tanto en el fondo como en las paredes. Todo un revestimiento grueso de arcilla. Lo dejó, lo compactó ahí, lo apisoneó bien y luego nuevamente incrementó el nivel del agua. Y se mantuvo el agua, ¿no? Es una experiencia de acá, de la zona,
y que podría ser factible también para el piscicultor que hizo la pregunta, ¿no? Bien, ahora sí, nuevamente vamos con el telecentro de Huipoca con la última pregunta, ¿sí? Adelante, Huipoca. Bueno, gracias, Denise. Lamentablemente antes no nos escucharon otra vez la pregunta, pero bueno, teníamos la duda de qué especies sugeriría la especialista para poder criar en esta zona de la selva. La otra pregunta que no nos escucharon también era ¿qué cambios implica en las sugerencias que han expuesto para la crianza de paiche? Esas son las dos preguntas. Gracias, Denise. Adelante. Sí, Huipoca se encuentra, según tengo entendido, en lo que es selva baja. Así que quien les habla es de Iquitos, selva baja, y por excelencia la crianza de peces como paco, gamitana, boquichico, paiche y entre otros se adapta fácilmente a esa zona por el tipo de agua, por la temperatura del agua, por las condiciones del ambiente. Así que es muy manejable la crianza de estas especies, ¿no? Bueno, yo les recomiendo criar básicamente lo que es paco, gamitana en principio. La crianza, y ya articulándolo con la segunda pregunta, la crianza de paiche involucra condiciones un poco más exquisitas, condiciones un poco más amplias. Por ejemplo, si queremos criar paiche para carne de pescado o queremos criar paiche para producción de alevinos, son condiciones muy diferentes. Si lo queremos hacer para solamente producción de carne, entonces tenemos que identificar qué áreas, son otras condiciones, tamaño del estanque, cantidad de peces que vamos a colocar en un mismo estanque. Ahora, si queremos, y la dieta o la alimentación que le vamos a dar con el fin de que crezcan lo más pronto posible para que nuestra inversión se vea recuperada también lo más pronto posible. Ahora, si queremos criar paiche para lo que es producción de alevinos, eso involucra también otras características, otras condiciones. Necesitamos, por ejemplo, identificar, ahí todo un proceso, un paquete tecnológico que ya va generado, lo que es el sexaje del paiche. Tenemos que sexar a los paiches, identificar los machos, identificar las hembras y colocarlos por parejas dentro de un estanque. Darles las condiciones adecuadas de tal manera que cuando venga la época de maduración sexual de la hembra y el macho, la hembra tenga las condiciones para poner los huevos en el fondo del estanque y hagan todo el cuidado parental, ¿no? Normalmente para colocar una hembra una pareja se necesita estanques de gran tamaño, más o menos mínimo quizás de 500 metros cuadrados por pareja. De esa manera estamos dando un poco más las condiciones óptimas para la producción de alevinos. El fondo del estanque es muy importante. Un estanque donde se concentra bastante el lodo, el barro, no son condiciones óptimas para la producción de alevinos. ¿Ya? Muy bien, esperamos que en realidad las preguntas que han tenido todos los telecentros les haya ayudado, ¿no? En nuestro canal de YouTube, que es el Telecentros Amazónicos, la red de Telecentros Amazónicos, pueden volver a ver esta teleconferencia que hemos tenido y seguir escuchando las respuestas y las exposiciones que se ha tenido. Bien, vamos a dar ya por culminado nuestra teleconferencia, que en realidad nos ha ayudado a todos, ¿no? Hoy vamos a ver si yo también pongo mi estanque ahí, la piscigranja, como dice. Bien, vamos a ir con todos los telecentros a despedirnos. Voy a pasar primeramente con el telecentro de Huipoca. Adelante, Huipoca. Muy bien, gracias, Denise. Bueno, acá en Huipoca nos despedimos. Teníamos muchas más preguntas, nos hubiese encantado hacerlas, pero gracias más bien por el material que nos han cedido y ya acá los participantes van a poder esclarecer sus dudas. Reciban entonces un cordial saludo de Huipoca, nos despedimos diciendo adiós, chao, y un saludo también a Mazamari por sus bodas de oro, que la pasen muy bonito y que sea de prosperidad. Adelante, Tingo María. Muy bien, saludos también ahí a Huipoca. Ahora sí vamos a Cachicoto. Adelante, Cachicoto. Gracias, Denise. Bueno, le agradecemos mucho a la bióloga por su exposición, ¿no? Aquí las personas tienen muchas más preguntas, pero ya vamos a ir ya viendo cómo se puede resolver.
Ya, y bueno, en nombre de todos, ¿no? Nos despedimos. Saluden a la cámara que está allá. Ya, gracias. Adelante, Tingo María. Saludos ahí a todos nuestros amigos de Cachitoto. Ahora sí, nos vamos con los cumpleañeros, ¿no? Que están en las bodas de oro. Adelante, Masamari. De buscar otros aliados para poder absolver aún si hay más dudas, ¿no? Que si no es suficiente el material que pueden tener. Gracias a cada uno de los telecentros y nos despedimos. A ver, señor participantes, nos despedimos todos de Masamari. Gracias, Denise. Adelante, Tingo María. Muy bien. Bien, en realidad ha sido algo muy bueno el día de hoy. Voy a pasarles nuevamente con Astrid para que ella pueda despedirse y a la vez, si necesitan comunicarse con ella más por medio de la red de telecentros, se les va a estar pasando lo que es su Gmail para que puedan hacer preguntas por interno. Les voy a pasar con ella. Bueno, ya muy agradecida a Cedros por la invitación, también acá a los amigos de Telecentro que nos han atendido bastante bien y en un ambiente bastante amigable. Más bien despedirnos de los amigos de las diferentes zonas que nos han estado viendo el día de hoy. Como quien les digo, soy del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. Las puertas de la institución están abiertas a cualquier duda o cualquier consulta de cualquiera de los productores que se encuentren. Pueden acercarse a las oficinas de Girón Piura 1046 para cualquier asistencia técnica. Esa es parte de las funciones que nosotros realizamos. Previa coordinación, nos visitan, coordinamos, establecemos una fecha y podremos ir a visitar a los piscicultores para cualquier situación que quieran construir un estanque, alguna situación desfavorable que puedan estar pasando, ¿no? Les damos la bienvenida y les agradecemos por habernos prestado atención el día de hoy. Muchísimas gracias. Bien, a ver, les voy a pasar el correo de Astrid. Es astridmar22@hotmail.com. Nuevamente, ¿ya? astridmar22@hotmail.com. Y el de la institución, adanino@iiap.org.pe. Ahí pueden hacer ustedes todas las consultas que están necesitando. Bueno, a los administradores de cada telecentro se les estará pasando esto para que pueda compartirlo con cada uno de los beneficiarios. Bien, ahora sí, nos despedimos y esperamos de verdad que haya sido de mucho aprendizaje para cada uno de ustedes. Bye.